Hola mis amigos de YouTube, aquí Surrey trayéndoles un nuevo vídeo. Y hoy me gustaría hablarles sobre los agujeros negros a profundidad. Acabe decirles que no haré un solo vídeo de este tema, y que muy pronto hablaré en otro vídeo sobre agujeros negros, y tal vez sí o tal vez no, pero quién sabe, estos tipos de temas son muy grandes, así que espérenlo por favor. En fin, esto es agujeros negros, historia, tipos, teorías, etc. Un agujero negro es una región del espacio descrita en las ecuaciones de Einstein, cuyo interior posee una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que, salvo un determinado tipo de procesos cuánticos, no hay partícula ni radiación ni la luz que pueda escapar de él. En 2021 se observaron reflejos de luz en la parte más lejana de un agujero negro. Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación, la radiación de Hawking, conjeturada por Stephen Hawking en la década de 1970. La radiación emitida por agujeros negros, como Cygnus X1, no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción. La gravedad de un agujero negro, o curvatura del espacio-tiempo, crea una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa a la región del agujero negro del resto del universo, y una vez dentro de él, ningún tipo de partícula, sea material o electromagnética, puede salir, ni siquiera los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, teoría que predijo la existencia de los agujeros negros y proporcionó los primeros indicios de su posible existencia. En la década de 1970 Stephen Hawking, George Ellis y Roger Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros. Antes, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de 4 dimensiones todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasi esférica determinada por 3 parámetros: su masa m, su carga eléctrica total y su momento angular L. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos. El 11 de febrero de 2016 las colaboraciones LIGO, Virgo y GEO 600 anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros a unos 410 millones de parsecs, megaparsecs o MPC, es decir, a unos 1337 millones de años luz, mega años luz o mal de la Tierra. Las observaciones demostraron la existencia de un sistema binario de agujeros negros de masa estelar y la primera observación de la fusión de dos agujeros negros de un sistema binario. Antes la existencia de agujeros negros se apoyaba en observaciones astronómicas de forma indirecta, a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas. La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas a su alrededor, que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta 12 millones grados, unas 2000 veces más que la superficie del Sol. El 10 de abril de 2019 el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presentó la primera imagen captada de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. En octubre de 2024 se dio a conocer el descubrimiento del primer agujero negro triple en la historia de la humanidad. Proceso de formación. Los agujeros negros se forman en un proceso de colapso gravitatorio que fue ampliamente estudiado a mediados del siglo XX por diversos científicos, particularmente Robert Oppenheimer, Roger Penrose y Stephen Hawking, entre otros. Hawking, en su libro divulgativo Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, 1988, repasa algunos de los hechos bien establecidos sobre la formación de agujeros negros. Este proceso comienza después de la muerte de una gigante roja, estrella de 10 a 25 o más veces la masa del Sol, entendiéndose por muerte la extinción total de su energía. Tras varios miles de millones de años de vida, la fuerza gravitatoria de dicha estrella comienza a ejercer fuerza sobre sí misma originando una masa concentrada en un pequeño volumen, y convirtiéndose en una enana blanca. En este punto dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la autoatracción gravitatoria que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro. Este proceso acaba por reunir una fuerza de atracción tan fuerte que atrapa hasta la luz en este. En palabras más simples, un agujero negro es el resultado final de la acción de la gravedad extrema llevada hasta el límite posible. La misma gravedad que mantiene a la estrella estable, la empieza a comprimir hasta el punto que los átomos comienzan a aplastarse. Los electrones en órbita se acercan cada vez más al núcleo atómico y acaban fusionándose con los protones, formando más neutrones mediante el proceso que esté en pantalla.
Este proceso comportaría la emisión de un número elevado de neutrinos. El resultado final es una estrella de neutrones. En este punto, dependiendo de la masa de la estrella, el plasma de neutrones dispara una reacción en cadena irreversible, la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que había originalmente entre los átomos. Las partículas de neutrones implosionan, aplastándose más, dando como resultado un agujero negro, que es una región del espacio-tiempo limitada por el llamado horizonte de sucesos. En la actualidad todavía se desconoce lo que sucede con la materia que cae en el agujero negro atravesando este límite, porque para escalas pequeñas solo una teoría cuántica de la gravedad podría explicarlos adecuadamente, pero no existe una formulación completamente consistente con dicha teoría. Historia. El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él fue descrito en un artículo enviado en 1783 a la Royal Society por el geólogo y clérigo inglés John Michell. Por aquel entonces la teoría de Newton de la gravitación y el concepto de velocidad de escape eran muy conocidas. Michell calculó que un cuerpo con una densidad 500 veces mayor que la del Sol, pero con su mismo radio, tendría, en su superficie, una velocidad de escape igual a la de la luz y sería invisible. En 1796 el matemático francés Pierre-Simon Laplace explicó en las dos primeras ediciones de su libro Exposition du Système du Monde la misma idea, aunque, al ganar terreno la idea de que la luz era una onda sin masa, en el siglo XIX fue descartada en ediciones posteriores. En 1915 Einstein desarrolló la relatividad general y demostró que la luz era influida por la interacción gravitatoria. Unos meses después Carl Schwarzschild encontró una solución a las ecuaciones de Einstein, donde un cuerpo pesado absorbería la luz. Se sabe ahora que el radio de Schwarzschild es el radio del horizonte de sucesos de un agujero negro que no gira, pero esto no era bien entendido en aquel entonces. El propio Schwarzschild pensó que no era más que una solución matemática, no física. En 1930 Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que un cuerpo con una masa crítica, ahora conocida como límite de Chandrasekhar, y que no emitiese radiación, colapsaría por su propia gravedad porque no habría nada conocido que pudiera frenarla. Para dicha masa la fuerza de atracción gravitatoria sería mayor que la proporcionada por el principio de exclusión de Pauli. Sin embargo, Eddington se opuso a la idea de que la estrella alcanzara un tamaño nulo, lo que implicaría una singularidad desnuda de materia, y que debería haber algo que inevitablemente pusiera freno al colapso, línea adoptada por la mayoría de los científicos. En 1939 Roberto Oppenheimer predijo que una estrella masiva podría sufrir un colapso gravitatorio y, por tanto, los agujeros negros podrían ser formados en la naturaleza. Esta teoría no fue objeto de mucha atención hasta los años 1960, porque, después de la Segunda Guerra Mundial se tenía más interés en lo que sucedía a escala atómica. En 1967 Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en determinados casos no se podría impedir que se crease un agujero negro a partir de un colapso. La idea de agujero negro tomó fuerza con los avances científicos y experimentales que llevaron al descubrimiento de los púlsares. Poco después, en 1969, John Wheeler acuñó la locución agujero negro durante una reunión de cosmólogos en Nueva York, para designar lo que anteriormente se llamó estrella en colapso gravitatorio completo. El 10 de abril de 2019 el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87. Se esperaba a su vez el anuncio de otra imagen real de un agujero negro en Sagitario A. Sin embargo, aclararon que no se había obtenido porque la fuente era muy variable durante los períodos de observación, resolviéndose en un futuro. Clasificación teórica. Según su origen, teóricamente pueden existir al menos dos clases de agujeros negros. Según la masa, agujeros negros supermasivos, con varios millones de masas solares. Se hallarían en el centro de varias galaxias, por ejemplo en la nuestra, llamado Sagitario A. Se forman en el mismo proceso que da origen a los componentes esféricos de las galaxias. Agujeros negros de masa intermedia. IMBH, es una clase de agujero negro con una masa en el rango de 100 a 1 millón de masas solares, significativamente más que los agujeros negros estelares, pero menos que los agujeros negros supermasivos. Agujeros negros de masa estelar. Se forman cuando una estrella de más de 30, 70 masas solares se convierte en supernova e implosiona. Tienen más de 3 masas solares. Su núcleo se concentra en un volumen muy pequeño que cada vez se va reduciendo más.
Este es el tipo de agujeros negros postulados por primera vez dentro de la teoría de la relatividad general. Microagujeros negros. Son objetos hipotéticos, algo más pequeños que los estelares. Si son suficientemente pequeños, pueden llegar a evaporarse en un período relativamente corto mediante emisión de radiación de Hawking. Este tipo de entidades físicas es postulado en algunos enfoques de la gravedad cuántica, pero no pueden ser generados por un proceso convencional de colapso gravitatorio, el cual requiere masas superiores a la del Sol, según su carga y momento angular. Existe un teorema sobre propiedades de los agujeros negros que se suele enunciar diciendo que un agujero negro no tiene pelo, en inglés Noir Theorem. El teorema afirma que cualquier objeto que sufra un colapso gravitatorio alcanza un estado estacionario como agujero negro descrito solo por 3 parámetros: su masa mm, su carga qq y su momento angular jj. Considerando estas dos últimas propiedades físicas, tenemos la siguiente clasificación para el estado final de un agujero negro. El agujero negro más sencillo posible es el agujero negro de Schwarzschild, que no rota ni tiene carga. Si no gira pero posee carga eléctrica, se tiene el llamado agujero negro de Reisner-Nordström. Un agujero negro en rotación y sin carga es un agujero negro de Kerr. Si posee rotación y carga, hablamos de un agujero negro de Kerr-Newman. Las 4 soluciones anteriores pueden sistematizarse de la siguiente manera. Descripción teórica. Zonas observables. En las cercanías de un agujero negro se suele formar un disco de acrecimiento, o acreción, compuesto de materia con momento angular, carga eléctrica y masa, que es afectada por su enorme atracción gravitatoria, ocasionando que inexorablemente atraviese el horizonte de sucesos y, por lo tanto, incremente el tamaño del agujero. En cuanto a la luz que atraviesa la zona del disco, también es afectada, tal como está previsto por la teoría de la relatividad. El efecto es visible desde la Tierra por la desviación momentánea que produce en posiciones estelares conocidas, cuando los haces de luz procedentes de las mismas transitan dicha zona. Hasta hoy es imposible describir lo que sucede en el interior de un agujero negro. Solo se puede imaginar, suponer y observar sus efectos sobre la materia y la energía en las zonas externas y cercanas al horizonte de sucesos y la ergosfera. Uno de los efectos más controvertidos que implica la existencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la entropía del universo, lo que violaría los fundamentos de la termodinámica, ya que toda materia y energía electromagnética que atraviesen dicho horizonte de sucesos, tienen asociados un nivel de entropía. Stephen Hawking propone en uno de sus libros que la única forma de que no aumente la entropía sería que la información de todo lo que atraviese el horizonte de sucesos siga existiendo de alguna manera. Otra de las implicaciones de un agujero negro supermasivo sería la probabilidad que fuese capaz de generar su colapso completo, convirtiéndose en una singularidad desnuda de materia. La entropía en los agujeros negros. Según Stephen Hawking, en los agujeros negros se fusionan el segundo principio de la termodinámica, lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio-tiempo y agujeros de gusano. El tema está siendo motivo de revisión. Hawking se retractó de su teoría inicial y admitió que la entropía de la materia se conserva en el interior de un agujero negro, véase enlace externo. Según Hawking, a pesar de la imposibilidad física de escape de un agujero negro, estos pueden terminar evaporándose por la llamada radiación de Hawking, una fuente de rayos X que escapa del horizonte de sucesos. La hipótesis de que los agujeros negros contienen una entropía y que, además, es finita, requiere, para ser consecuente, que tales agujeros emitan radiaciones térmicas, lo que en principio parece increíble. La explicación es que la radiación emitida escapa del agujero negro, de una región de la que el observador exterior no conoce más que su masa, su momento angular y su carga eléctrica. Eso significa que son igualmente probables todas las combinaciones o configuraciones de radiaciones de partículas que tengan energía, momento angular y carga eléctrica iguales. Son muchas las posibilidades de entes, si se quiere hasta de los más exóticos, que pueden ser emitidos por un agujero negro, pero ello corresponde a un número reducido de configuraciones. El número mayor de configuraciones corresponde con mucho a una emisión con un espectro que es casi térmico. Físicos como Jacob de Bekenstein han relacionado los agujeros negros y su entropía con la teoría de la información. Los trabajos de Bekenstein sobre teoría de la información y agujeros negros sugirieron que la segunda ley seguiría siendo válida si se introducía una entropía generalizada, SGEN, que sumara a la entropía convencional, SCONF. La entropía atribuible a los agujeros negros que depende del área total, A, de agujeros negros en el universo.
Concretamente, esta entropía generalizada debe definirse como donde K es la constante de Boltzmann, C es la velocidad de la luz, G es la constante de gravitación universal y es la constante de Planck reducida, y A el área del horizonte de sucesos. Definición de agujero negro. A pesar de que existen explicaciones intuitivas del comportamiento de un agujero negro, en cosmología teórica no existe una definición simple de qué constituye un agujero negro, y todos los teóricos trabajan con definiciones topológicas sofisticadas de qué constituye un agujero negro. De hecho, en un espacio-tiempo compacto no hay una manera adecuada y general de definir qué condiciones debe cumplir una región para ser considerada un agujero negro. En espacio-tiempos no compactos se requieren algunas condiciones técnicas para decidir si una región es un agujero negro. Así se dice que en un espacio-tiempo asintóticamente plano y predictible, que contiene una hipersuperficie de Cauchy que satisface ciertos requisitos, se dice que hay una región de agujero negro si el pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz situada en el infinito futuro no contiene a todo el espacio-tiempo. Eso significa que dicha hipersuperficie es inalcanzable desde algunos puntos del espacio-tiempo, precisamente aquellos contenidos en el área de agujero negro. La frontera del pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz futura es el horizonte de sucesos. Imposibilidad teórica de los agujeros negros. Los agujeros negros contienen toda la masa de la estrella en un punto matemático, que es lo que se conoce como singularidad. Einstein nunca aceptó eso, sino que pensaba que la masa debería ocupar una región finita aunque fuera pequeña, y por eso se opuso a la existencia de agujeros negros, que nadie llamaba así entonces, se conocían como singularidades de Schwarzschild. El nombre de black hole lo propuso el físico estadounidense Wheeler, 10 años después de la muerte de Einstein. Existen resultados matemáticos sólidos bajo los cuales una teoría métrica de la gravitación, como la relatividad general, predice la formación de agujeros negros. Estos resultados se conocen como teoremas de singularidades que predicen la ocurrencia de singularidades espaciotemporales, y si se acepta la hipótesis de censura cósmica, por tanto a la formación de agujeros negros. Las ecuaciones de campo de Einstein para la relatividad general admiten situaciones para las cuales se cumplen las condiciones de ocurrencia de singularidades y por tanto, los teoremas de singularidad muestran que los agujeros negros son posibles dentro de la relatividad general. Sin embargo, algunas teorías métricas alternativas como la teoría relativista de la gravitación, muy similar a la relatividad general en casi todos los aspectos y que también explica los hechos observados en el sistema solar y la expansión del universo, usa ecuaciones de campo ligeramente diferentes donde siempre se cumple que en ausencia local de materia y en virtud de las condiciones de causalidad de la teoría, para cualquier campo vectorial isótropo, vectores tipo luz, definido sobre el espacio-tiempo se cumple la desigualdad. Aquí les muestro la imagen. Esta condición implica que no se cumplirán las condiciones de los teoremas mencionados anteriormente y, por tanto, estos no pueden ser aplicados para predecir la existencia de singularidades y por tanto agujeros negros. Dado que los datos experimentales no permiten discernir cuál de las dos teorías, la de relatividad general de Einstein o la relativista de la gravitación de Logunov, es la correcta, pues ambas coinciden para la mayoría de los hechos observacionales bien comprobados, no puede darse por garantizado que los agujeros negros sean una consecuencia necesaria de la gravitación. Ausencia de singularidad central según otras teorías. El 10 de diciembre de 2018 Abhay Shekar, Javier Olmedo y Parampreet Singh publicaron un artículo científico en el campo de la teoría de la gravedad de bucles, demostrando la ausencia de singularidad central dentro del agujero negro, sin especificar geométricamente el futuro de la materia en este punto, mientras que el modelo de Janus propone una explicación. Este nuevo estudio da las mismas conclusiones que los obtenidos por trabajos anteriores basados en la relatividad general. Los agujeros negros en la física actual. Se explican los fenómenos físicos mediante dos teorías en cierto modo contrapuestas y basadas en principios incompatibles. La mecánica cuántica, que explica la naturaleza de lo muy pequeño, donde predomina el caos y la estadística y admite casos de evolución temporal no determinista, y la relatividad general, que explica la naturaleza de lo muy pesado y que afirma que en todo momento se puede saber con exactitud dónde está un cuerpo, siendo esta teoría totalmente determinista. Ambas teorías están experimentalmente confirmadas, pero, al intentar explicar la naturaleza de un agujero negro, es necesario discernir si se aplica la cuántica por ser algo muy pequeño o la relatividad por ser algo tan pesado. Está claro que hasta que no se disponga de una física más avanzada no se conseguirá explicar realmente la naturaleza de este fenómeno. Descubrimientos recientes.
En 1995 un equipo de investigadores de la UCLA dirigido por Andrea Ghez demostró mediante simulación por ordenadores la posibilidad de la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de las galaxias. Tras estos cálculos mediante el sistema de óptica adaptativa se verificó que algo deformaba los rayos de luz emitidos desde el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tal deformación se debe a un invisible agujero negro supermasivo que ha sido denominado SGR, o Sagitario A. En 2007 hasta 2008 se iniciaron una serie de experimentos de interferometría a partir de medidas de radiotelescopios para medir el tamaño del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, al que se le calcula una masa 4,5 millones de veces mayor que la del Sol y una distancia de 26.000 años luz, unos 255 billones de kilómetros respecto de la Tierra. El agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia actualmente sería poco activo ya que ha consumido gran parte de la materia bariónica, que se encuentra en la zona de su inmediato campo gravitatorio y emite grandes cantidades de radiación. Por su parte, la astrofísica Feryal Zell ha explicado algunas características probables en torno a un agujero negro. Cualquier cosa, incluido el espacio vacío, que entre en la fuerza de marea provocada por un agujero negro se aceleraría a extremada velocidad como en un vórtice y todo el tiempo dentro del área de atracción de un agujero negro se dirigiría hacia el mismo agujero negro. En el presente se considera que, pese a la perspectiva destructiva que se tiene de los agujeros negros, estos al condensar materia en torno a sí sirven en parte a la constitución de las galaxias y a la formación de nuevas estrellas. En junio de 2004, astrónomos descubrieron un agujero negro supermasivo, el Q0906+6930, en el centro de una galaxia distante a unos 12.700 millones de años luz. Esta observación indicó una rápida creación de agujeros negros supermasivos en el universo joven. La formación de microagujeros negros en los aceleradores de partículas ha sido informada, pero no confirmada. Por ahora no hay candidatos observados para ser agujeros negros primordiales. El 11 de febrero de 2016, la colaboración LIGO anunció la primera observación directa de ondas gravitatorias, generadas por la fusión de dos agujeros negros de masa estelar. Lo que supuso, además, la primera observación directa de dos agujeros negros fusionándose. El 10 de abril de 2019, el telescopio del Horizonte de Sucesos fotografió por primera vez un agujero negro, el agujero negro supermasivo de entre 6.400 y 6.600 millones de masas solares localizado en el centro de la galaxia M87. Esta es la primera evidencia directa que se tiene de la existencia de estos cuerpos y podrá abrir la puerta a futuras investigaciones sobre una teoría del todo que una la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. El 5 de mayo del 2022, la Agencia Espacial Estadounidense NASA publicó El sonido de los agujeros negros. El audio se considera teórico ya que fue producido a través de un proceso informático que sonoriza las ondas electromagnéticas recibidas en un radiotelescopio. El mayor. Dejando a un lado los agujeros negros supermasivos que suelen estar en el núcleo de las galaxias y cuyas masas son millones de veces la de nuestro Sol, el mayor agujero negro de masa estelar conocido hasta la fecha se descubrió en el año 2007 y fue denominado Y10X1. Está en la galaxia enana Y10 situada en la constelación de Casiopea, a una distancia de 1,8 millones de años luz, 17 trillones de kilómetros, de la Tierra, con una masa de entre 24 y 33 veces la de nuestro Sol. Posteriormente, en abril de 2008, la revista Nature publicó un estudio realizado en la Universidad de Turku, Finlandia, según el cual un equipo de científicos dirigido por Mauri Valtonen descubrió un sistema binario, un blazar, llamado OGI 287, en la constelación de Cáncer. Tal sistema parece estar constituido por un agujero negro menor que orbita en torno a otro mayor, siendo la masa del mayor de 18.000 millones de veces la de nuestro Sol, lo que le convierte en el mayor agujero negro conocido. Se supone que en cada intervalo de rotación el agujero negro menor, que tiene una masa de 100 millones de soles, golpea la ergosfera del mayor dos veces, generándose un cuásar. Situado a 3.500 millones de años luz de la Tierra, está relativamente cerca de la Tierra para ser un cuásar. El menor.
Sin contar los posibles microagujeros negros que casi siempre son efímeros al producirse a escalas subatómicas. Macroscópicamente, en abril de 2008 el equipo coordinado por Nikolai Sapochnikov y Lev Titarchuk han identificado el más pequeño de los agujeros negros conocidos hasta la fecha. Ha sido denominado J1650, se ubica en la constelación Ara, o altar, de la Vía Láctea, la misma galaxia de la cual forma parte la Tierra. J1650 tiene una masa equivalente a 3,8 soles y tan solo 24 kilómetros de diámetro. Se habría formado por el colapso de una estrella. Tales dimensiones estaban previstas por las ecuaciones de Einstein. Se considera que son prácticamente las dimensiones mínimas que puede tener un agujero negro, ya que una estrella que colapsara y produjera un fenómeno de menor masa se transformaría en una estrella de neutrones. Se considera que pueden existir muchos más agujeros negros de dimensiones semejantes. Chorros de plasma. En abril de 2008 la revista Nature publicó un estudio realizado en la Universidad de Boston dirigido por Alan Marscher, donde explica que chorros de plasma colimados parten de campos magnéticos ubicados cerca del borde de los agujeros negros. En zonas puntuales de tales campos magnéticos los chorros de plasma son orientados y acelerados a velocidades cercanas a c, velocidad de la luz. Tal proceso es comparable a la aceleración de partículas para crear una corriente de chorro, jet, en un reactor. Cuando los chorros de plasma originados por un agujero negro son observables desde la Tierra, tal tipo de agujero negro entra en la categoría de blazar. Que un agujero negro emita radiaciones parece una contradicción, sin embargo esto se explica. Todo objeto, supóngase una estrella, que es atrapado por la gravitación de un agujero negro, antes de ser completamente engullido, antes de pasar tras el horizonte de sucesos, se encuentra tan fuertemente presionado por las fuerzas de marea del agujero negro en la zona de la ergosfera que una pequeña parte de su materia sale disparada de velocidades próximas a la de la luz, como cuando se aprieta fuertemente una naranja. Parte del material de la naranja sale eyectado en forma de chorros de jugo. En el caso de los objetos atrapados por un agujero negro, parte de su masa sale disparada centrífugamente en forma de radiación fuera del campo gravitatorio de la singularidad. Formación de estrellas por el influjo de agujeros negros. Podrían formarse nuevas estrellas a partir de los discos elípticos en torno a agujeros negros. Tales discos elípticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros. Las estrellas producidas por condensación o acreción de tales discos elípticos al parecer tienen órbitas muy elípticas en torno a los agujeros negros supermasivos. Radiación de Hawking. Hasta principios de 1970 se pensaba que los agujeros negros no emitían directamente ningún tipo de materia, y su destino último era seguir creciendo por la acreción de más y más materia. Sin embargo, una consideración de los efectos cuánticos en el horizonte de sucesos de un agujero negro llevó a Hawking a descubrir un proceso físico por el cual el agujero podría emitir radiación. De acuerdo con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, existe la posibilidad de que en el horizonte se formen pares de partícula hasta antipartícula de corta duración, dado que la probabilidad de que uno de los elementos del par caiga dentro del agujero de manera irreversible, y el otro miembro del par escape. El principio de conservación requiere que el agujero disminuya su masa, para compensar la energía que se lleva el par que escapa de los aledaños del horizonte de sucesos. Nótese que en este proceso el par se forma estrictamente, en el exterior del agujero negro, por lo que no contradice el hecho de que ninguna partícula material puede abandonar el interior. Sin embargo, sí existe un efecto neto de transferencia de energía del agujero negro a sus aledaños, que es la radiación Hawking, cuya producción no viola ningún principio físico. Tipos de agujeros negros. Ya hablé de esto, pero quiero decirlo de nuevo, pero con más detalles, así que empecemos. Los astrónomos suelen clasificar los agujeros negros en tres categorías según su masa: de masa estelar, supermasivos y de masa intermedia. Los rangos de masa que definen cada grupo son aproximados, y los científicos revisan constantemente los límites. Los cosmólogos sospechan que un cuarto tipo, los agujeros negros primordiales formados durante el nacimiento del universo, también podrían permanecer ocultos en el cosmos. Estelar. Cuando una estrella con más de 8 veces la masa del Sol agota su combustible, su núcleo colapsa, rebota y explota como una supernova. Lo que queda depende de la masa de la estrella antes de la explosión. Si estaba cerca del umbral, crea una estrella de neutrones superdensa del tamaño de una ciudad. Si tenía alrededor de 20 veces la masa del Sol o más, el núcleo de la estrella colapsa en un agujero negro de masa estelar.
Las masas de estos objetos recién nacidos pueden variar desde unas pocas hasta cientos de veces la masa del Sol, dependiendo de la masa de la estrella cuando comenzó la supernova. Los agujeros negros de masa estelar pueden seguir ganando masa mediante colisiones con estrellas y otros agujeros negros. Casi todos los agujeros negros de masa estelar observados hasta ahora se han descubierto porque están asociados a estrellas. Probablemente se originaron a partir de estrellas con masas diferentes, donde la más masiva evolucionó rápidamente hasta convertirse en un agujero negro. En algunos casos, denominados sistemas binarios de rayos X, el agujero negro extrae gas de la estrella y lo deposita en un disco que se calienta lo suficiente como para producir rayos X. Los sistemas binarios han revelado alrededor de 50 agujeros negros de masa estelar, sospechosos o confirmados, en la Vía Láctea, pero los científicos creen que podría haber hasta 100 millones solo en nuestra galaxia. Supermasivo. Casi todas las galaxias grandes, incluida nuestra Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Estos monstruosos objetos tienen entre cientos de miles y miles de millones de veces la masa del Sol, aunque algunos científicos sitúan el límite inferior en decenas de miles. El agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, pronunciado A-Star, tiene 4 millones de veces la masa del Sol, relativamente pequeño en comparación con los que se encuentran en otras galaxias. Por ejemplo, el agujero negro en el centro de la galaxia Olmberg 15A contiene al menos 40.000 millones de masas solares. Los científicos no están seguros de cómo surgieron estos monstruosos objetos. Las observaciones de galaxias distantes muestran que algunos agujeros negros supermasivos se formaron en los primeros 1.000 millones de años tras el nacimiento del universo. Es posible que estos agujeros negros se originaran con el colapso de estrellas supermasivas en el universo primitivo, lo que les dio una ventaja inicial. Aunque su origen es misterioso, los científicos saben que los agujeros negros supermasivos pueden crecer alimentándose de objetos más pequeños, como sus parientes de masa estelar y las estrellas de neutrones. También pueden fusionarse con otros agujeros negros supermasivos cuando colisionan galaxias. Intermedio. Los científicos están desconcertados por la diferencia de tamaño entre los agujeros negros de masa estelar y los agujeros negros supermasivos. Creen que debería existir un continuo de tamaños porque, a lo largo del tiempo cósmico, las colisiones entre agujeros negros de masa estelar deberían haber creado algunos agujeros negros de masa intermedia. Estos deberían tener masas que oscilan entre 100 y cientos de miles de veces la masa del Sol, o decenas de miles, según cómo se definan los agujeros negros supermasivos. Los científicos buscan activamente ejemplos de estos agujeros negros denominados eslabón perdido. Se han identificado numerosos candidatos, pero ha resultado difícil confirmarlos. Primordial. Los científicos plantean la teoría de que los agujeros negros primordiales se formaron en el primer segundo tras el nacimiento del universo. En ese instante, algunas zonas de material caliente podrían haber sido lo suficientemente densas como para formar agujeros negros, con masas que oscilaban entre 100.000 veces menores que las de un clip y 100.000 veces mayores que la del Sol. Posteriormente, a medida que el universo se expandió y enfrió rápidamente, las condiciones para la formación de agujeros negros de esta manera desaparecieron. Ahora, 13.800 millones de años después, los científicos aún no han encontrado pruebas definitivas de la existencia de estos agujeros negros primordiales. Sin embargo, es posible que se hayan evaporado con el paso del tiempo debido a procesos cuánticos que ocurren en los límites de sus horizontes de sucesos. Según las predicciones teóricas, los agujeros negros de menor masa, aquellos con menos masa que una montaña, se evaporarían más rápidamente que los de mayor masa, lo que podría significar que muchos de estos primeros agujeros negros se han disipado por completo. No obstante, es posible que aún existan agujeros negros primordiales más masivos en el universo. Antes de ir al final del vídeo, me gustaría relatarles una teoría. ¿Vivimos en un agujero negro? Retrocedamos en el tiempo. Antes de que existiera el hombre, de que se formase la Tierra, antes que el Sol, antes de la formación de las galaxias, antes incluso de que brillase la luz, tuvo lugar el Big Bang. Esto ocurrió hace 13.800 millones de años. Pero, ¿qué pasó antes? Muchos físicos afirman que no hubo un antes. El tiempo empezó a contar en el mismo instante del Big Bang, y pensar en si hubo algo antes escapa al ámbito científico. Jamás comprenderemos una posible realidad previa a la gran explosión, ni de qué estaba hecha, ni por qué explotó para crear nuestro universo, ya que se trata de conceptos que escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Sin embargo, algunos científicos discrepan.
Estos físicos teorizan que, un instante antes del Big Bang, toda la materia y la energía del universo en ciernes estaban compactadas en una partícula finita pero increíblemente densa, a la que podríamos referirnos como la semilla de un nuevo universo. Esa semilla habría sido infinitamente pequeña, billones de veces más pequeña que las partículas más pequeñas que el ser humano ha sido capaz de observar. Y sin embargo, pudo desencadenar la producción de todas las demás partículas, de todas las galaxias, sistemas solares, planetas y todo lo que conocemos. Si queremos bautizar a algo como la partícula de Dios, esta semilla podría encajar. ¿Cómo se habría creado esta partícula? Una idea que ronda desde hace años, defendida por Nikodem Poplawski, investigador de la Universidad de New Haven, es que la semilla de nuestro universo fue forjada en el más grande de los hornos, en el que sería el medio más extremo de la naturaleza, el interior de un agujero negro. Los multiversos se multiplican. Antes de seguir avanzando es importante saber que durante las 2 últimas décadas muchos físicos teóricos se han convencido de que nuestro universo no es único, sino que formamos parte de un multiverso, una colección inmensa de universos independientes. La cuestión de si estos universos estarían o no unidos entre sí es objeto de un vivo debate, basado en especulaciones que, al menos por ahora, son totalmente indemostrables. Pero una idea interesante sería comparar la semilla de un universo con la semilla de una planta. Un pedazo de materia esencial, muy comprimida, protegida por una cubierta. Esto describe con precisión lo que se crea dentro de un agujero negro. Los agujeros negros son cadáveres de estrellas gigantes. Cuando una estrella se queda sin combustible, colapsa hacia adentro. La gravedad lo atrae todo con una fuerza cada vez mayor, la temperatura alcanza 100.000 millones de grados, los átomos se rompen, los electrones quedan destrozados, y todo se aplasta aún más. La estrella, llegado a ese punto, se ha convertido en un agujero negro, lo que significa que su increíble fuerza gravitacional es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de él. El límite entre el interior y el exterior de un agujero negro se conoce como el horizonte de sucesos. Se han descubierto agujeros negros enormes, algunos millones de veces más grandes que el Sol, en el centro de casi todas las galaxias, entre ellas en la nuestra, la Vía Láctea. Preguntas sin fin. Si seguimos las teorías de Einstein para determinar qué ocurre en el fondo de un agujero negro, llegamos a un punto que tiene una densidad infinita y que es infinitamente pequeño, un concepto hipotético llamado singularidad. Pero en la naturaleza no suelen existir infinitos. La desconexión está en las teorías de Einstein, que ofrecen cálculos fascinantes para la mayor parte del cosmos, pero tienden a venirse abajo ante fuerzas enormes como las que existen en el interior de un agujero negro. Algunos físicos, como el Dr. Poplawski, afirman que la materia del interior de un agujero negro alcanza un punto en el que no puede seguir comprimiéndose. Esa semilla podría ser diminuta y tener el peso de 1.000 millones de soles, pero a diferencia de una singularidad, es algo real. El proceso de compactación, según Poplawski, se detiene porque los agujeros negros giran a una gran velocidad, seguramente cercana a la de la luz, y este giro dota a la partícula compactada de una gran torsión. Ya no es solo pequeña y pesada, sino que además está comprimida y retorcida, como una de esas serpientes de muelles que se meten dentro de una lata. Y eso puede saltar de pronto, con un bang, que sería, en palabras del Dr. Poplawski, un gran bote. En otras palabras, un agujero negro podría ser una especie de puerta de un solo sentido entre dos universos. Eso significa que si entrases en el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, sería concebible que tú, o las partículas que una vez formaron parte de ti, terminases en otro universo, que no está dentro del nuestro, según explica Poplawski. El agujero sería solo un puente, como una especie de raíz compartida por dos árboles. De ese modo, nosotros y nuestro universo podríamos ser el producto de otro universo más antiguo, que sería nuestro universo madre. La semilla que dicho universo madre forjó dentro de un agujero negro pudo haber dado su gran bote hace 13.800 millones de años, y aunque desde entonces nuestro universo se expande a gran velocidad, podríamos seguir estando dentro del evento de sucesos de un agujero negro. ¿Realmente vivimos en un agujero negro? Al contemplar las estrellas por la noche, es fácil imaginar que el espacio es infinito. Pero los cosmólogos saben que el universo tiene límites. En primer lugar, sus mejores modelos indican que el espacio y el tiempo tuvieron un comienzo, un punto subatómico llamado singularidad. Este punto de intenso calor y densidad se expandió rápidamente hacia afuera durante el Big Bang.
Y en segundo lugar, el universo visible está circunscrito por lo que se conoce como horizonte de sucesos, un precipicio más allá del cual no se puede observar nada porque el cosmos se ha expandido más rápido que la velocidad de la luz, dejando partes de él demasiado lejos para que incluso nuestros mejores telescopios puedan verlas. Estos dos elementos, la singularidad y el horizonte de sucesos, son también características importantes de los agujeros negros. Estos monstruos gravitacionales acechan por todo el cosmos, devorando gas, polvo y luz. Al igual que el universo, los agujeros negros están limitados por sus propios horizontes de sucesos, un límite más allá del cual no se puede observar nada y que se cree que contiene una singularidad. Quizás por eso, un par de artículos científicos recientes han sugerido que todo nuestro universo podría existir dentro de un agujero negro. Aunque se aleja un poco del ámbito de la cosmología convencional, la alucinante posibilidad de vivir en un agujero negro no es solo cosa de universitarios contemplativos que se quedan despiertos hasta tarde. Sin duda es una idea razonable, dice Nyayesh Afsordi, astrofísico del Instituto Perimeter de Física Teórica de Waterloo, Canadá. Solo hay que hacer que los detalles funcionen. Breve historia de la teoría del universo de los agujeros negros. Las matemáticas que sustentan nuestra comprensión del universo son muy similares a las que describen los agujeros negros. Ambas se derivan de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Se trata de la idea de que los objetos del espacio crean curvas en el tejido del espacio-tiempo que gobiernan sus movimientos y explican cómo funciona la gravedad. Casualmente, el radio del universo observable es el mismo que el de un agujero negro con la masa de nuestro cosmos. A lo largo de los años, esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que el universo se encuentre dentro de un agujero negro. Dos de los primeros en elaborar los detalles fueron el físico teórico Raj Kumar Patria y, al mismo tiempo, el matemático I.J. Gould en la década de 1970. Unos 20 años más tarde, el físico Lee Smolin dio un paso más con una teoría según la cual cada agujero negro que se forma en nuestro universo produce un nuevo universo en su interior con una física ligeramente diferente a la nuestra. Así, los universos brotan unos de otros, mutando y evolucionando a medida que crean universos hijos. Lo llamó selección natural cosmológica. Nuestro universo es lo opuesto a un agujero negro. Aunque ninguna de estas ideas se ha popularizado especialmente, muchos físicos siguen reconociendo la conexión conceptual entre los agujeros negros y el universo. Matemáticamente, están muy relacionados, señala Ghazal Ghesmidjani, físico teórico también del Instituto Perimeter. Son como lo contrario el uno del otro. Se cree que nuestro cosmos comenzó con una singularidad, ese punto de densidad infinita que precedió al Big Bang. Los agujeros negros, por el contrario, terminan en una singularidad, un diminuto punto de eliminación de basura donde todo se aplasta hasta perder todo significado. El horizonte de sucesos de un agujero negro, el límite esférico que rodea la singularidad, es también su punto de no retorno. Aunque a menudo se les considera aspiradoras cósmicas en la cultura popular, los agujeros negros son en realidad objetos relativamente tranquilos. Una nave espacial puede entrar en una órbita estable alrededor de uno de ellos y luego escapar, a menos que se deslice más allá del horizonte de sucesos, más allá del cual nada puede volver jamás. La expansión constante de nuestro universo provoca un fenómeno similar. Cuando miramos al universo con telescopios, vemos que los objetos más lejanos se alejan de nosotros más rápido que los más cercanos. A distancias suficientemente grandes, la expansión se produce más rápido que la velocidad de la luz, alejando las estrellas y las galaxias tan rápidamente que desaparecen más allá de un borde, el horizonte cósmico. Es casi como si esas estrellas y galaxias desaparecieran en las fauces de un agujero negro invertido. Uf. ¿Ya te duele la cabeza? No te preocupes. Lo importante para los científicos es que estas conexiones superficiales entre los agujeros negros y el universo no implican necesariamente que uno sea el otro. Para dar ese salto, los físicos necesitarían saber qué resultados observables podría tener esa idea. Tenemos teorías y estas tienen consecuencias, explica Alex Lupsaska, físico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Si las implicaciones de la teoría quedan descartadas por un experimento, entonces podríamos decir que las suposiciones son inconsistentes o erróneas. ¿Cómo saber si tu universo está dentro de un agujero negro? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias observables si nuestro universo estuviera, de hecho, dentro de un agujero negro? Por un lado, habría una especie de dirección u orientación natural del cosmos.
Las galaxias girarían en una dirección favorecida o en un eje sutil en el calor residual del Big Bang que llena el universo. Cabría esperar algún tipo de gradiente en todo nuestro universo, indica Afsorti. Una dirección sería hacia el centro del agujero negro y otra hacia el exterior del agujero negro. Sin embargo, nuestras mejores mediciones muestran que, a gran escala, el cosmos parece ser bastante repetitivo. Los físicos se refieren a esto como el principio cosmológico. Explica que el universo no tiene una dirección especial y que es prácticamente igual en todas partes. ¿Cómo puede surgir tal uniformidad? El nacimiento de un agujero negro es un desafío para cualquiera que afirme que el cosmos se encuentra dentro de uno. Los agujeros negros nacen de estrellas moribundas, un proceso desordenado, caótico y nada uniforme. También está el problema de la singularidad del agujero negro. Ese punto infinitesimal es el momento final predestinado para cualquier persona o cosa que caiga dentro de un agujero negro, algo así como lo contrario de un cosmos en rápida expansión. Para comprender mejor estas cuestiones, los físicos tendrían que averiguar cómo combinar las dos teorías más exitosas del siglo XX. La relatividad general, que se aplica a los objetos más grandes, y la mecánica cuántica, que rige los más pequeños. Dado que una singularidad es un punto microscópico con una masa enorme, ninguna de las dos teorías por sí sola puede abordarla, sino que se requiere algún tipo de síntesis entre ambas. A pesar de los numerosos esfuerzos, hasta ahora los científicos no han logrado desarrollar una teoría de la gravedad cuántica de este tipo. Por la misma razón, no podemos determinar qué sucede exactamente dentro de un agujero negro o antes del Big Bang. No obstante, los cosmólogos coinciden en que explorar algunas de estas vías es un ejercicio fascinante y podría conducir a nuevos descubrimientos. Quizás incluso encuentren motivos para reconsiderar sus modelos cósmicos y descubran que el universo realmente se encuentra dentro de un agujero negro. Apariencia y óptica. Ya para finalizar quiero mostrarles esto. La infografía que explica en detalle la apariencia de un agujero negro. Se explican las diferentes partes de la imagen visible de un agujero negro y su disco de acreción. Los esquemas lateral y superior muestran la trayectoria de los rayos de luz desviados por la gravedad desde cada parte del agujero negro hasta el observador. Ahí lo tienen, amigos míos, todo sobre los agujeros negros. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, pues, darle pulgar arriba, comparte este vídeo con tus amigos o en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Recuerda darle a la campana de notificaciones para estar atento cada que suba un nuevo vídeo. Bueno, adiós y hasta la próxima.